Imagina que la mayor potencia del siglo XX no desapareció por una catástrofe económica, ni por protestas masivas en las calles. Imagina que no fue el resultado inevitable de décadas de historia. Imagina que desapareció porque un grupo pequeño de personas tomó una decisión en una habitación, firmó unos papeles, y eso fue todo. No es una hipótesis, es lo que ocurrió. Y hoy vamos a demostrar exactamente cómo. Diciembre de 1991, Bielorrusia. En medio de un bosque llamado Belavesa, existe una residencia gubernamental de caza conocida como Viskuli, un lugar alejado de las ciudades, rodeado de árboles, sin cámaras de televisión, sin periodistas, sin representantes de los otros cientos de millones de ciudadanos a quienes afectaría lo que estaba a punto de ocurrir. Allí se reunieron tres hombres: Boris Yeltsin, presidente de Rusia; Leonid Kravchuk, presidente de Ucrania; Stanislav Shushkevich, presidente del Soviet Supremo de Bielorrusia. El pretexto oficial era discutir cuestiones económicas, cooperación energética, suministros, problemas administrativos entre repúblicas. La realidad era diferente. Esos tres hombres habían venido a liquidar la Unión Soviética. Lo que firmaron esa noche es un documento de 14 artículos, un texto breve, casi burocrático en su forma, pero el primer artículo contiene una frase de 20 palabras que cambió el mapa del planeta. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas deja de existir como sujeto de derecho internacional y como realidad geopolítica. 20 palabras, 70 años de historia, 300 millones de personas afectadas, sin guerra, sin revolución, sin que nadie se lo pidiera. Aquí está el dato que resulta más difícil de procesar. Solo 9 meses antes de esa reunión, en marzo de 1991, se celebró en la Unión Soviética un referéndum nacional. La pregunta era directa: ¿quiere usted preservar la Unión Soviética? El 77% de los participantes respondió que sí. Más de 3 de cada 4 ciudadanos soviéticos que acudieron a votar dijeron que querían que su país continuara existiendo. Ese resultado no se anuló formalmente. No hubo un segundo referéndum que lo revirtiera. No hubo ningún proceso constitucional que permitiera lo que ocurrió en Belavesa. 3 personas simplemente decidieron que el resultado de ese referéndum no importaba, y nadie los detuvo. Para entender cómo fue posible, hay que retroceder, porque Belavesa no fue el punto de partida, fue el punto final. El último acto de un proceso que llevaba 6 años en marcha. Un proceso con nombres, con fechas, con decisiones concretas que se pueden examinar una por una. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. No vamos a construir teorías, vamos a leer los hechos en voz alta, en orden cronológico, con las cifras reales y los nombres reales de quienes los protagonizaron. Y al final, cada uno sacará sus propias conclusiones. Pero antes de llegar a Belavesa, antes de llegar al agosto del 91, antes de llegar a Yeltsin subido a un tanque, hay que ir a la primavera de 1985. Hay que ir al momento en que un hombre llegó al poder con la promesa de renovar el sistema más poderoso del planeta, y comenzó a demolerlo desde dentro. Antes de continuar, hay algo que necesitas entender sobre la naturaleza del Estado soviético para que lo que viene a continuación tenga sentido completo. La Unión Soviética no era simplemente un país grande. Era una construcción política sin precedentes en la historia moderna. 15 repúblicas, más de 100 grupos étnicos, 11 usos horarios, el mayor arsenal nuclear del planeta, la segunda economía del mundo en términos de producción industrial, un ejército que competía en igualdad de condiciones con el de Estados Unidos. Y todo ese sistema estaba sostenido por una estructura específica. El Partido Comunista no era solo una organización política, era el sistema nervioso de todo el Estado. Controlaba los nombramientos en cada empresa, en cada ministerio, en cada región. Coordinaba la economía, el ejército, los medios de comunicación, la educación, los servicios de seguridad. Sin el partido, el Estado soviético no sabía funcionar. Eso es importante tenerlo en mente porque lo que vamos a ver es precisamente el desmontaje sistemático de esa estructura, pilar por pilar, año por año, con una coherencia que resulta difícil de atribuir al azar. Y hay algo más que necesitas saber antes de empezar. Existe una versión oficial de la desintegración soviética. La conoces aunque no hayas estudiado historia. Dice así: la Unión Soviética era un sistema ineficiente, económicamente insostenible, políticamente represivo. Gorbachov intentó reformarlo con buenas intenciones. Las reformas desencadenaron fuerzas que no pudo controlar. El sistema colapsó. Fin. Esta versión tiene partes que son verdad, pero tiene huecos enormes. Huecos que se llenan cuando miras los datos concretos, las fechas precisas, las decisiones específicas y los resultados exactos de cada una de esas decisiones. Cuando lo haces, el relato de la incompetencia y el colapso inevitable empieza a parecerse a otra cosa, a algo más parecido a un plan.
No afirmamos que haya una certeza absoluta. No existe un documento con todas las firmas y todos los objetivos escritos en orden. La historia raramente funciona así, pero lo que sí existe son hechos. Y los hechos, alineados en el orden en que ocurrieron, cuentan una historia que la versión oficial no explica satisfactoriamente. Esa es la historia que vamos a contar ahora. Empieza en una primavera de 1985. Empieza con un hombre que llegó al Kremlin prometiendo salvar el sistema, y cuyas primeras decisiones, vistas desde hoy, parecen diseñadas para hacer exactamente lo contrario. Primavera de 1985. Mikhail Gorbachov se convierte en secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, el cargo más poderoso del segundo estado más poderoso del planeta. La narrativa oficial que conoce el mundo es esta. Gorbachov era un reformador sincero, quería modernizar un sistema obsoleto. Lanzó la glasnost, la transparencia, lanzó la perestroika, la reestructuración. Intentó abrir la Unión Soviética al mundo. Sus reformas se le fueron de las manos y el sistema colapsó. Es una narrativa ordenada. Tiene cierta lógica interna y tiene un problema fundamental. No encaja con los datos. Porque si miras lo que Gorbachov hizo realmente, decisión por decisión, año por año, el patrón que emerge no es el de un reformador que pierde el control. Es el de alguien que golpea sistemáticamente, uno por uno, los pilares que sostenían el edificio. Veamos exactamente cómo. El primer golpe llegó en 1985, semanas después de que Gorbachov llegara al poder. No fue una reforma económica, no fue una modernización industrial, no fue ninguna de las medidas que un líder con intención de fortalecer el Estado habría priorizado. Fue una campaña contra el alcohol. En teoría el objetivo era legítimo. El consumo de vodka en la Unión Soviética era uno de los más altos del mundo. La productividad laboral sufría, la esperanza de vida masculina caía. Era un problema real que merecía atención. Pero la solución que eligió Gorbachov no fue gradual ni calculada, fue radical. Se ordenó el cierre de destilerías, se limitó drásticamente la producción y la venta de alcohol, y se ordenó arrancar viñedos enteros en Georgia, Moldavia y Crimea. Plantaciones con décadas de historia, variedades de uva que no existían en ningún otro lugar del planeta, destruidas en semanas por orden del Estado. El resultado fue catastrófico para las finanzas del Estado. Los ingresos fiscales del alcohol representaban una parte significativa del presupuesto soviético. De un año para otro, el Estado dejó de percibir alrededor de 100.000 millones de rublos anuales, una suma que equivalía a una fracción sustancial de los ingresos presupuestarios totales. Y aquí está el detalle que convierte esto en algo más que una mala decisión. Esa campaña se lanzó exactamente en el mismo momento en que los precios internacionales del petróleo comenzaban a desplomarse. El petróleo era la otra gran fuente de divisas del Estado soviético. Cuando su precio cayó a la mitad, a mediados de los 80, los ingresos del Estado sufrieron un golpe doble simultáneo. ¿Fue coincidencia? ¿Fue incompetencia? ¿O fue el primer movimiento calculado para crear una crisis financiera que justificara todo lo que vendría después? Paralelo a la campaña antialcohol, Gorbachov inició una operación que pasó más desapercibida, pero que tuvo consecuencias igualmente profundas. En sus primeros 3 años en el poder, reemplazó a más del 70% de los secretarios regionales del partido en todo el país. Más de 2/3 de los jefes regionales del aparato que sostenía el Estado soviético fueron sustituidos. La explicación oficial: luchar contra la corrupción y el estancamiento, renovar los cuadros, llevar gente nueva y más eficiente. Pero hay otra manera de leer ese dato. Los secretarios regionales del partido eran el sistema nervioso del poder soviético a nivel territorial. Eran quienes implementaban las decisiones del centro, quienes controlaban los recursos locales, quienes podían movilizar resistencia si consideraban que algo estaba mal. La vieja guardia del partido, con décadas de lealtades y redes construidas, era el principal obstáculo posible para cualquier proceso de cambio radical. Gorbachov los reemplazó sistemáticamente por personas seleccionadas por él, personas sin redes propias. Personas cuya posición dependía exclusivamente de su favor. Cuando llegara el momento de hacer movimientos que ningún secretario regional, con instinto de supervivencia, habría aceptado, esos secretarios no estarían ahí para resistirlos. El segundo golpe fue abril de 1986. La central nuclear de Chernóbil explota. Lo que ocurre los días siguientes es una demostración, ante el mundo entero, de cómo el Estado soviético responde cuando algo sale profundamente mal. Gorbachov no dice nada durante 72 horas. 3 días completos en los que la radiación se expande por Ucrania, Bielorrusia y más allá de las fronteras soviéticas. Mientras el primer secretario del partido guarda silencio absoluto. Los habitantes de Pripyat, a 3 kilómetros del reactor, no son evacuados durante 36 horas. Nadie les avisa del peligro. Cuando la información finalmente sale a la luz, el efecto sobre la confianza pública es irreversible.
Por primera vez en décadas, millones de ciudadanos soviéticos comprendieron de manera masiva y simultánea que su gobierno les mentía, no sobre cuestiones abstractas o ideológicas, sobre algo que afectaba directamente a su salud y a la de sus hijos. Ese momento fue un punto de inflexión psicológico en la historia soviética, y fue el punto de inflexión perfecto para lo que vendría a continuación. Porque en ese mismo año, Gorbachov lanzó la Glasnost. La Glasnost, en su traducción literal, significa transparencia. En la práctica significó abrir los archivos, permitir que los medios hablaran de lo que hasta entonces era imposible, reconocer los crímenes del estalinismo, debatir en público las fallas del sistema. La narrativa oficial presenta esto como un acto de valentía democrática, un líder que confiaba en que su pueblo podía conocer la verdad y seguir adelante. Pero examinemos la metodología con precisión. El flujo de información que se liberó no fue equilibrado. No era un relato completo del pasado soviético, con sus logros y sus fracasos. Era un torrente diario, sistemático y unidireccional de revelaciones sobre crímenes, errores, represiones y fracasos. Las purgas estalinistas, los campos, las mentiras del sistema, los desastres ocultados. Lo que no se enfatizaba era el otro lado, la industrialización que transformó un país agrario en potencia industrial en 2 décadas. La victoria en la Segunda Guerra Mundial, el sistema educativo y sanitario universal que el Estado soviético había construido, los avances científicos, los logros espaciales. El resultado era inevitable para cualquiera que entienda cómo funciona la psicología colectiva. Cuando una sociedad es bombardeada durante años con información que dice que todo su pasado fue un error, que la historia en la que fue educada era una mentira, que el sistema en el que vivió no tuvo ningún mérito real, esa sociedad pierde algo fundamental: el sentido compartido de para qué existe el Estado y por qué merece lealtad. Los historiadores tienen un nombre para esto. Lo llaman demoralization, en el sentido literal de la palabra, el proceso de destruir la moral colectiva de una población, su sentido de identidad y propósito compartidos. Y Gorbachov lo dijo él mismo. En varias ocasiones, declaró que el objetivo central de la perestroika era transformar la conciencia del ciudadano soviético. La pregunta que esa frase deja abierta es: ¿transformarla en qué dirección exacta? ¿Y con qué objetivo final? Mientras todo esto ocurría en el interior, en el frente internacional, se desarrollaba otro proceso igualmente sistemático. Gorbachov inició una serie de rondas de negociaciones con los líderes occidentales: Reykjavik, Washington, Malta. En cada encuentro, el patrón era el mismo. La Unión Soviética hacía concesiones. El otro lado prometía algo. Las promesas no se materializaban. Las concesiones, sí. Veamos los ejemplos concretos. Afganistán. El ejército soviético se había comprometido en ese conflicto desde 1979. Costoso, desgastante, impopular. La retirada podía justificarse, pero Gorbachov la ejecutó sin obtener ninguna garantía sobre lo que ocurriría después, sin acuerdo sobre el futuro de Afganistán, sin compromiso sobre la seguridad regional. Simplemente se fue. Alemania. Gorbachov autorizó la reunificación alemana, un acontecimiento geopolítico de primer orden que cambió el equilibrio de fuerzas en Europa. A cambio, obtuvo promesas verbales de que la OTAN no se expandiría hacia el este, solo verbales. No hubo ningún documento firmado que registrara ese compromiso. La OTAN se expandió hacia el este. Cuando se le preguntó años después por qué no exigió garantías escritas, Gorbachov no ofreció una respuesta que explicara ese punto satisfactoriamente. Ingenuidad, confianza excesiva o la garantía escrita nunca fue el objetivo. Los acuerdos de reducción de armamentos que firmó colocaron a la Unión Soviética en una posición asimétrica respecto a Estados Unidos. Las categorías de armas que se redujeron afectaban más al arsenal soviético que al americano. Aquí hay un dato que resulta crítico para entender todo lo que vino después. En la segunda mitad de los años 80, la Unión Soviética seguía siendo una superpotencia militar de primer orden. El ejército soviético era uno de los 2 más poderosos del planeta. Las reservas de divisas eran significativas. La deuda externa era manejable. La economía tenía problemas, pero no era una economía en colapso. Era una economía bajo presión. Nadie apuntaba con un arma a Gorbachov, obligándole a ceder posición tras posición. Las concesiones que hizo fueron voluntarias, tomadas desde una posición de fortaleza relativa. ¿Por qué? En 1989, publicaciones occidentales informaron de que a Gorbachov se le habían prometido ayudas económicas masivas a cambio de sus concesiones, un equivalente soviético del Plan Marshall, el programa que reconstruyó Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. En conversaciones privadas se hablaba de decenas de miles de millones de dólares. El Plan Marshall original, en valor actual, equivaldría a 130.000 millones de dólares. Lo que la Unión Soviética recibió realmente entre 1985 y 1991 fue aproximadamente 15.000 millones de dólares en créditos y asistencia. 15.000 millones contra 130.000 millones prometidos implícitamente.
Y lo que Occidente obtuvo a cambio fue Alemania reunificada bajo influencia occidental, la disolución del Pacto de Varsovia, la retirada del ejército soviético de Europa del Este, el fin del apoyo soviético a movimientos y gobiernos en todo el mundo. Y en el acto final, la liquidación del principal rival geopolítico de las últimas 4 décadas. Si fuera una transacción comercial, solo uno de los dos lados hizo un buen negocio. Y entonces, sobre todas estas capas, Gorbachov añadió el golpe que lo cambia todo estructuralmente. En 1990 se suprimió el artículo 6 de la Constitución soviética, el artículo que garantizaba al Partido Comunista su papel de fuerza dirigente del Estado y la sociedad. Para entender la magnitud de este paso, hay que entender lo que era el partido en la arquitectura del Estado soviético. No era simplemente una organización política que ganaba elecciones, era la columna vertebral de todo el sistema. El partido nombraba a los directores de empresas, coordinaba la distribución de recursos entre regiones, controlaba los ascensos en el ejército, en la administración, en la ciencia, en los medios. Era el mecanismo por el cual las decisiones tomadas en Moscú llegaban a implementarse en una ciudad de Siberia o en una aldea de Asia Central. Sin ese mecanismo, el Estado soviético no era un Estado funcional, era un conjunto de instituciones sin coordinación central. Cuando Gorbachov eliminó constitucionalmente el papel dirigente del partido, no estaba democratizando el sistema. Estaba extrayendo el esqueleto del cuerpo. Las consecuencias fueron inmediatas. En los meses siguientes, las repúblicas comenzaron a declarar la primacía de sus propias leyes sobre las leyes de la Unión. Rusia en junio, Uzbekistán en junio, Ucrania en julio, Bielorrusia en julio. El proceso de desintegración había comenzado su fase final, y todavía faltaba Yeltsin. 1988. En un estado donde durante 7 décadas habían convivido relativamente en paz más de 100 grupos étnicos distintos, de repente estallan conflictos interétnicos en múltiples puntos simultáneamente. Nagorno-Karabaj, Sumgait, Fergana, Osh, Tiflis. Enfrentamientos entre comunidades que habían vivido como vecinas durante generaciones. Víctimas, desplazados. Tensiones que en algunos casos se convirtieron en algo que rozaba la guerra civil local. La pregunta que nadie hizo en voz alta con suficiente claridad es la siguiente: ¿por qué ahora? Las tensiones étnicas en la Unión Soviética existían desde mucho antes de 1988. Los problemas entre armenios y azerbaiyanos en Karabaj tenían décadas de historia. Las fricciones entre comunidades en Asia Central eran conocidas. El resentimiento en los países bálticos hacia la dominación moscovita era viejo. Pero durante décadas, esas tensiones no se convirtieron en conflictos abiertos. ¿Por qué? Porque existían 2 mecanismos que las contenían. El primero era el aparato de seguridad. El KGB, la milicia, las estructuras de control del Estado soviético funcionaban como un sistema de presión que impedía que las tensiones latentes se convirtieran en movilización organizada. No era un sistema benevolente, era efectivo. El segundo era la ideología del internacionalismo soviético. La narrativa oficial del Estado decía que las diferencias étnicas y nacionales eran categorías burguesas que el socialismo había superado, que todos los ciudadanos soviéticos eran primero soviéticos y después armenios, uzbecos o georgianos. Esa narrativa tenía grietas enormes, pero funcionaba como un marco de referencia compartido que dificultaba la movilización en términos puramente étnicos. Para 1988, Gorbachov había desmantelado ambos mecanismos. El aparato de seguridad había sido debilitado progresivamente. La ideología oficial había sido demolida por el propio flujo de revelaciones de la Glasnost, que presentaba todo el pasado soviético como una mentira. Sin los 2 instrumentos que contenían las tensiones, esas tensiones encontraron el espacio para convertirse en algo más. Pero aquí está la parte que va más allá de la simple negligencia. Después de la desintegración de la Unión Soviética, algunos documentos de los archivos estatales fueron parcialmente desclasificados, y lo que mostraron sobre el origen de varios de esos movimientos nacionalistas resulta revelador. Múltiples organizaciones que impulsaron el separatismo en distintas repúblicas soviéticas recibieron financiación del exterior, a través de organizaciones de emigrantes soviéticos en Occidente, a través de fundaciones privadas, a través de canales que en aquel momento no eran visibles, pero que dejaron registros. Esto no es especulación, es lo que los propios documentos muestran. La inversión occidental en el separatismo soviético existió. No era el único factor, no explica todo, pero era un factor real, coordinado y con recursos. Y el KGB lo sabía. Los servicios de inteligencia soviéticos, que en su mejor época habían sido capaces de infiltrar los servicios occidentales en sus propios países, que tenían presencia en prácticamente todos los países del mundo, que monitorizaban con precisión milimétrica cualquier actividad que pudiera suponer una amenaza para el Estado. Tenían información detallada sobre el financiamiento externo de
estas organizaciones. La informaban, elevaban informes, pedían autorización para actuar y no recibían respuesta. Vladimir Kryuchkov, director del KGB durante ese periodo, lo declaró explícitamente en entrevistas posteriores. En múltiples ocasiones intentó obtener autorización para intervenir contra organizaciones que el propio KGB había identificado como amenazas directas a la integridad del Estado. En múltiples ocasiones fue bloqueado. El que lo bloqueaba, según Kryuchkov, era Gorbachov personalmente. El servicio de inteligencia más poderoso del planeta, paralizado ante un puñado de activistas nacionalistas. No porque careciera de capacidades, sino porque quien debía dar la orden no la daba. Noviembre de 1989. Cae el muro de Berlín. En el contexto de todo lo que estamos analizando, este acontecimiento adquiere una dimensión diferente a la que tiene en la narrativa oficial. Desde 1956, cuando las tropas soviéticas aplastaron la Revolución Húngara, y desde 1968, cuando hicieron lo mismo en Checoslovaquia, existía una doctrina no escrita pero completamente efectiva sobre cómo respondería Moscú a cualquier desestabilización de su bloque de países aliados en Europa del Este. La respuesta sería militar, sin negociación, sin demora. Esa doctrina, que había recibido el nombre de Doctrina Brezhnev, era uno de los pilares del orden geopolítico europeo de posguerra. Todos los actores, occidentales y orientales, la conocían. Todos la tenían en cuenta. Gorbachov la eliminó unilateralmente. Ordenó directamente a las fuerzas soviéticas estacionadas en Alemania Oriental que no intervinieran. Cuando los regímenes comunistas de Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Rumanía comenzaron a caer uno tras otro en el otoño de 1989, la Unión Soviética no hizo absolutamente nada para detenerlo. Más aún, Gorbachov proclamó públicamente el derecho de cada nación a determinar su propio camino. Una declaración que en el contexto de ese momento equivalía a dar luz verde al colapso de todo el bloque. En cuestión de meses, la arquitectura geopolítica que la Unión Soviética había construido y mantenido durante 40 años en Europa Oriental dejó de existir, sin disparar un solo tiro. Sin ninguna negociación que obtuviera algo a cambio. En noviembre de ese mismo año, Gorbachov se reunió con el presidente estadounidense George Bush en Malta. La reunión fue presentada al mundo como el momento oficial en que terminó la Guerra Fría. Esa reunión es importante porque parte de sus transcripciones fueron desclasificadas posteriormente. Lo que muestran es significativo. Gorbachov admitió en esa conversación que la Unión Soviética había perdido la confrontación ideológica con Occidente, que el modelo socialista había demostrado sus limitaciones, que no impediría los cambios democráticos en Europa del Este, sabiendo que esos cambios significaban el fin de los regímenes comunistas. A cambio, Bush prometió apoyo económico e integración de la Unión Soviética en el sistema económico internacional. Como ya sabemos, esa promesa no se materializó en los términos que se discutieron. La ayuda que llegó fue una fracción mínima de lo que se había planteado en esas conversaciones privadas, pero las concesiones sí fueron reales y permanentes. Y hay un detalle de Malta que resume algo fundamental de toda esta historia. Los asesores de Bush que participaron en esas conversaciones documentaron que Gorbachov no exigió compromisos escritos sobre la no expansión de la OTAN hacia el este, solo aceptó garantías verbales. De un proceso diplomático de esa magnitud, que estaba redefiniendo el orden de un continente entero, no quedó ningún documento vinculante que protegiera los intereses soviéticos en ese punto concreto. ¿Por qué un negociador de ese nivel, representando a uno de los dos estados más poderosos del mundo, no exigió que los compromisos más importantes quedaran por escrito? Hay dos respuestas posibles. La primera es que fue un error de inexperiencia diplomática o de confianza excesiva. La segunda es que no era un error. Que las garantías escritas nunca estuvieron entre sus objetivos. Volvamos al interior. En 1990, Gorbachov eliminó el artículo 6 de la Constitución, como ya vimos. Las repúblicas comenzaron a declarar la primacía de sus leyes sobre las leyes de la Unión. El sistema empezaba a deshacerse jurídicamente. En este momento, entra en escena una figura que llevaba tiempo esperando su turno, Boris Yeltsin. Pero para entender a Yeltsin, hay que entender primero cómo llegó a donde llegó, porque su trayectoria contiene anomalías que no tienen explicación sencilla. En 1987, Yeltsin era uno de los hombres de Gorbachov, primer secretario del Comité del Partido de Moscú, miembro candidato del Politburó, parte del círculo interior, alguien a quien Gorbachov había elegido y promovido.
Ese año, Yeltsin pronunció un discurso en el Pleno del Comité Central, criticando la lentitud de las reformas y, lo que era aún más peligroso políticamente, insinuando que se estaba formando un culto a la personalidad alrededor del propio Gorbachov. Las consecuencias fueron las que cabía esperar en ese sistema. Yeltsin fue destituido de todos sus cargos. Fue sometido a una sesión de crítica pública ante el Pleno del partido. Fue hospitalizado. Se habló de una posible crisis nerviosa. Su carrera política, para todos los efectos, había terminado. 2 años después estaba de vuelta, no simplemente recuperado, transformado en la figura política más popular del país. En marzo de 1989 fue elegido diputado del pueblo con una mayoría aplastante. En mayo de 1990 se convirtió en presidente del Soviet Supremo de Rusia, prácticamente el jefe del Estado dentro del Estado. ¿Cómo? La explicación oficial es la narrativa del héroe popular. El hombre que se enfrentó al sistema y sobrevivió, el símbolo de la resistencia. Pero hay otro ángulo que merece atención. Durante esos 2 años en que Yeltsin estuvo aparentemente fuera del juego, aparecieron en su entorno personas nuevas, asesores con visiones muy específicas sobre hacia dónde debía ir Rusia. Egor Gaidar, Anatoly Chubais, Gennady Burbulis, economistas y estrategas que compartían una visión radical del cambio, privatización masiva, desmantelamiento de la economía planificada, integración inmediata en el sistema capitalista occidental, personas con conexiones documentadas con círculos económicos y académicos de Occidente, personas que habían absorbido las teorías del libre mercado radical que eran dominantes en las instituciones financieras internacionales de esa época. Esas personas formatearon la agenda política de Yeltsin con una claridad y una velocidad que resultan llamativas. El mensaje que construyeron era simple y efectivo. Rusia debía liberarse del peso de las otras repúblicas, que la frenaban económicamente. Debía deshacerse de las estructuras soviéticas que impedían su modernización. Debía integrarse en el mundo occidental como una nación soberana, no como parte de un imperio. Para un país agotado por décadas de estancamiento, ese mensaje tenía un atractivo innegable. En junio de 1990, el Congreso de Diputados de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, que era el nombre oficial de Rusia dentro de la Unión, adoptó una declaración de soberanía estatal. El punto clave de esa declaración era la primacía de las leyes rusas sobre las leyes de la Unión Soviética en el territorio ruso. Piensa en lo que eso significaba en términos concretos. Rusia no era una república periférica, era el núcleo de la Unión Soviética. Contenía más de la mitad de la población total, tenía la mayor parte del territorio. Albergaba las principales industrias, el ejército central, la capital. Si Rusia declaraba que sus leyes eran superiores a las leyes de la Unión dejaba de funcionar como Estado unitario en el sentido más básico del término. Gorbachov tenía todos los instrumentos para detener eso. Era presidente de la Unión Soviética con poderes extraordinarios. Tenía autoridad constitucional para disolver el Soviet Supremo de Rusia. Tenía el ejército, el KGB, los organismos de seguridad, el aparato judicial. No hizo nada. Y cuando se analiza por qué no hizo nada, emerge la explicación que él mismo insinuó en conversaciones privadas y que algunos de sus colaboradores confirmaron después. Yeltsin le era útil. Yeltsin absorbía el descontento de los sectores más conservadores del partido, que querían frenarlo a él. Yeltsin presionaba desde la derecha política, mientras Gorbachov presionaba desde el centro. Yeltsin hacía que las posiciones de Gorbachov parecieran moderadas en comparación. Y Yeltsin estaba desmantelando las estructuras que Gorbachov también quería desmantelar, pero haciendo el trabajo sucio que Gorbachov no podía hacer sin perder la legitimidad que necesitaba para el proceso siguiente. 2 personas, aparentemente rivales, trabajando en la misma dirección. Marzo de 1991. El referéndum. 77% a favor de mantener la unión. Un resultado que debería haber dado a Gorbachov el mandato político más claro de su carrera para actuar con decisión, para frenar el proceso de desintegración, con el respaldo explícito de la mayoría de la población. En cambio, Gorbachov respondió con lo que llamó el proceso de Novo-Ogariovo, interminables rondas de negociación con los líderes de las repúblicas en una residencia presidencial a las afueras de Moscú. Meses de conversaciones sobre la fórmula de un nuevo tratado de unión que daría más autonomía a las repúblicas, pero mantendría algún tipo de marco común. Era un proceso lento, contradictorio, lleno de compromisos que satisfacían a nadie del todo, pero tenía una fecha concreta. El nuevo Tratado de Unión estaba previsto para ser firmado el 20 de agosto de 1991. El 19 de agosto de 1991 ocurrió algo que lo cambió todo. Algo que, cuanto más lo examinas en detalle, menos encaja con la versión oficial de lo que fue. 19 de agosto de 1991, las 6 de la mañana en Moscú. Los noticiarios de la televisión soviética interrumpen su programación habitual.
actual. En su lugar aparece un comunicado oficial firmado por el Comité Estatal para el Estado de Emergencia. En ruso, las siglas son GKCP. El comunicado anuncia que Gorbachov ha sido apartado temporalmente del poder por razones de salud, que se establece un estado de emergencia en todo el país, que todas las decisiones anticonstitucionales adoptadas por las repúblicas quedan anuladas, que el orden será restaurado. Los firmantes son 8 personas: el vicepresidente Yanaev, el presidente del KGB Kryuchkov, el ministro de Defensa Yazov, el primer ministro Pavlov, el ministro del Interior Pugo, el viceprimer ministro Baklanov, el presidente de la Unión de Campesinos Starodubtsev, el director de una gran empresa de defensa, Tysiakov. 8 personas que representaban los pilares del sistema soviético: el ejército, la seguridad, el gobierno, la economía de defensa. La narrativa oficial que conoce el mundo dice esto: los conservadores intentaron dar un golpe para frenar el colapso de la Unión Soviética. Fracasaron porque el pueblo ruso resistió, porque Yeltsin se convirtió en el símbolo de esa resistencia y porque los propios militares se negaron a reprimir a la población. Fue el último estertor del sistema soviético antes de su muerte definitiva. Es una narrativa limpia, tiene héroes y villanos claros, funciona bien como relato histórico. El problema es que cuando examina los detalles concretos de esas 72 horas, el relato se llena de preguntas que no tienen respuesta satisfactoria. Primera anomalía: Yeltsin no fue arrestado. En cualquier golpe de estado de la historia moderna, el primer objetivo operativo es neutralizar a los líderes de la oposición. No porque sea cruel, sino porque es elemental desde el punto de vista de la lógica del poder. Si cambias el gobierno por la fuerza, la primera pregunta es: ¿quién podría revertirlo? Y la respuesta operativa es: asegúrate de que esa persona no pueda actuar. En agosto de 1991, la persona que más claramente podía revertir lo que hacía el GKCP era Boris Yeltsin. Era el presidente de Rusia. Tenía legitimidad popular masiva. Tenía acceso a medios de comunicación. Tenía capacidad para movilizar resistencia. El GKCP no lo arrestó. No lo puso bajo vigilancia. No lo confinó en su domicilio. No cortó sus comunicaciones. No hizo absolutamente nada para neutralizarlo. Yeltsin se desplazó libremente hasta el edificio del Soviet Supremo de Rusia, conocido popularmente como la Casa Blanca. Organizó su resistencia con total libertad, recibió visitas, realizó llamadas, emitió declaraciones que circularon por todo el país y por el mundo entero. El hombre que el GKCP necesitaba neutralizar para tener alguna posibilidad de éxito, actuó durante 3 días como si el golpe no existiera. Segunda anomalía: los medios de comunicación no fueron controlados. Una de las primeras decisiones de cualquier toma de poder por la fuerza es controlar el flujo de información. Sin eso, no puedes establecer una narrativa. Sin narrativa, no puedes consolidar el control. El GKCP anunció la suspensión de varios periódicos de oposición. Nadie cumplió esa orden. Las emisoras de radio continuaron transmitiendo. Información sobre la resistencia en la Casa Blanca llegaba constantemente a la población de Moscú y al resto del país. La coordinación de los defensores de Yeltsin se hacía completamente a la vista de todos. Un golpe que no controla los medios de comunicación no es un golpe, es una representación de un golpe. Tercera anomalía: no se ordenó disparar. Ante la Casa Blanca se congregaron miles de personas, en su mayoría civiles sin armas. Formaron barricadas simbólicas con autobuses y contenedores. Era una resistencia física real, pero militarmente insignificante frente a un ejército que tenía tanques a unos metros de distancia. Desde el punto de vista estrictamente militar, dispersar esa concentración no habría requerido más que una orden. Los defensores de la Casa Blanca no tenían capacidad de resistir una acción militar organizada, pero la orden no llegó. Los tanques permanecieron estacionados, las tropas esperaban. Algunos comandantes de unidades se negaron a ejecutar órdenes que nunca llegaron de manera clara. Hubo confusión, contraórdenes, incertidumbre. El resultado fue que durante 3 días completos, el edificio que simbolizaba la resistencia al golpe permaneció intacto. Un golpe que no usa la fuerza, cuando tiene la fuerza disponible, no tiene voluntad de ganar. Cuarta anomalía: Gorbachov no fue arrestado realmente. La versión del GKCP decía que Gorbachov estaba incapacitado por razones de salud en su residencia de verano en Crimea, pero Gorbachov mismo explicó después lo que realmente ocurrió. Representantes del GKCP fueron a verle, le presentaron los hechos, le pidieron que firmara un decreto declarando el estado de emergencia o que aceptara transferir sus poderes al vicepresidente Yanaev. Gorbachov se negó, y aquí está la anomalía: lo dejaron. No fue arrestado, no fue trasladado, no fue sometido a ningún tipo de presión física. Simplemente lo dejaron en su residencia, aislado de comunicaciones externas, mientras el golpe se desarrollaba fuera.
El hombre cuya incapacidad era la justificación legal del GKCP rechazó activamente cooperar con el GKCP, y el GKCP no hizo nada al respecto. Es el golpe más extraño de la historia del siglo XX. Un golpe donde el principal obstáculo dijo que no y lo dejaron tranquilo. Quinta anomalía, la más reveladora de todas. El GKCP no tenía ningún plan. Esto no es una interpretación retrospectiva, es lo que las investigaciones posteriores demostraron de manera documentada. Los 8 miembros del comité no habían preparado los decretos necesarios para gobernar el país bajo estado de emergencia. No habían establecido una cadena de mando clara para la situación que habían creado. No habían coordinado con los mandos militares regionales. No habían elaborado un plan para gestionar las repúblicas que inevitablemente rechazarían las medidas anunciadas. No tenían un plan B para ninguna eventualidad. No tenían un mecanismo para revertir el proceso si las cosas salían mal. No tenían, en definitiva, ninguna estrategia coherente para lo que supuestamente querían lograr. 8 personas que ocupaban los cargos más poderosos del Estado soviético intentaron el golpe más importante de la segunda mitad del siglo XX, sin haber planificado nada. Un golpe improvisado, realizado por personas que tenían todos los recursos del Estado a su disposición. ¿Cómo es eso posible? Aquí está la hipótesis que varios investigadores serios han planteado y que los hechos hacen difícil descartar. ¿Y si el GKCP no era un golpe para salvar la Unión Soviética? ¿Y si era exactamente lo contrario? Piénsalo desde la lógica de los resultados. Antes del GKCP, Gorbachov todavía tenía posibilidades reales de mantener alguna forma de Unión Soviética. El proceso de Novo-Ogariovo estaba avanzando. El Tratado de Unión tenía fecha de firma. Varios líderes republicanos habían indicado que estaban dispuestos a firmarlo. El referéndum había demostrado que la mayoría de la población quería algún tipo de marco común. Era un proceso lento, difícil, plagado de contradicciones. Pero existía. El GKCP destruyó ese proceso completamente. Después del golpe, cualquier conversación sobre mantener la unión en cualquier forma se volvió políticamente imposible. El intento de usar la fuerza para frenar la desintegración había demostrado, según la narrativa que se instaló inmediatamente, que el centro soviético era fundamentalmente antidemocrático y peligroso, que las repúblicas no podían confiar en ningún acuerdo con Moscú, que la única seguridad real estaba en la independencia completa. El GKCP dio a cada república la justificación perfecta para salir. 3 días después del golpe, el 24 de agosto, Ucrania declaró la independencia. En los días y semanas siguientes, Bielorrusia, Moldavia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kirguistán, una tras otra. La lógica era irresistible. Si el centro intentó esto una vez, puede intentarlo de nuevo. La única protección es la salida. Gorbachov, aunque formalmente regresó al poder después del golpe, era ya un fantasma político. El Partido Comunista fue prohibido. Los activos de la Unión fueron tomados por las repúblicas. Las estructuras centrales se vaciaron de contenido real. El golpe que supuestamente intentó salvar la Unión produjo exactamente el colapso que decía querer prevenir, con una eficiencia perfecta, con unas consecuencias que beneficiaron exactamente a quienes se oponían a la Unión. Y aquí está el elemento que añade otra capa a todo esto. Gorbachov sabía que el golpe se estaba preparando. Esto no es especulación. Hay testimonios directos de personas que estuvieron cerca de él en ese periodo, que indican que recibió advertencias sobre lo que se estaba organizando. Kryuchkov, el propio jefe del KGB, que después sería uno de los golpistas, había tenido conversaciones con Gorbachov en las semanas previas, que revelaban el estado de ánimo de los sectores que luego actuaron. Gorbachov no tomó medidas preventivas, no desarticuló el complot, no reforzó su seguridad, no adelantó la firma del Tratado de Unión para quitarle al golpe su pretexto principal. Simplemente esperó. Y cuando llegó, no firmó lo que le pedían, pero tampoco hizo nada para resistir activamente mientras duraba. Después del golpe, Yeltsin se convirtió en el personaje central de la historia, el hombre que había subido a un tanque frente a la Casa Blanca, el defensor de la democracia, el símbolo de la nueva Rusia. Con esa legitimidad recién adquirida, actuó con una velocidad que no dejaba espacio para el debate. Prohibió el Partido Comunista en territorio ruso. Decretó la transferencia a Rusia de todos los activos de la Unión ubicados en territorio ruso. Creó estructuras paralelas rusas para todas las funciones que hasta entonces correspondían a la Unión. Ejército ruso, servicios de seguridad rusos, Ministerio del Interior ruso. En pocas semanas, construyó un Estado dentro del Estado, que hacía al Estado original completamente redundante. Gorbachov intentó resistir, propuso nuevos marcos de unión, convocó reuniones, circuló proyectos de confederación. Nadie lo escuchaba. Los líderes republicanos ya tenían el poder real. ¿Para qué necesitaban un centro que ya no controlaba nada?
El proceso había llegado a su fase final, y la última pieza faltante la puso Ucrania. El 1 de diciembre de 1991, Ucrania celebró su referéndum de independencia. El resultado fue el 90% a favor. Sin Ucrania, la segunda república por población y por peso económico, ningún tipo de Unión Soviética tenía sentido. Yeltsin lo entendió inmediatamente. El 7 de diciembre, se reunió en secreto con sus asesores más cercanos. La pregunta que se plantearon era una sola: ¿cómo disolver formalmente la Unión Soviética de manera que el proceso fuera jurídicamente irreversible? Y encontraron la respuesta. 7 de diciembre de 1991. Una dacha gubernamental en las afueras de Moscú. Yeltsin se reúne con 3 asesores: Burbulis, Shakrai y Kozyrev. 3 hombres que los libros de historia aparecen como figuras secundarias, pero que en ese momento estaban tomando la decisión más importante de su vida. La pregunta sobre la mesa era técnica en su formulación, pero colosal en sus implicaciones. ¿Cómo se liquida jurídicamente la Unión Soviética? El problema era el siguiente: si Rusia simplemente declaraba que salía de la Unión, se creaba un vacío legal enorme. ¿Qué pasaba con el arsenal nuclear? ¿Con las deudas internacionales? ¿Con los tratados firmados por la Unión? ¿Con las fronteras? Una salida unilateral generaba un caos jurídico que podía durar décadas. Hacía falta algo más elegante, más definitivo, algo que no dejara espacio para la reversión. La solución que encontraron era simple en su lógica y devastadora en sus consecuencias. No se trataba de salir de la Unión Soviética, se trataba de declarar que la Unión Soviética había dejado de existir, que el Estado que fue fundado en 1922 por el Tratado de Creación firmado por Rusia, Ucrania, Bielorrusia y la Federación de Transcaucasia simplemente ya no existía como entidad jurídica. Para hacer eso, necesitaban las firmas de los representantes de al menos 3 de esas 4 repúblicas fundadoras. Transcaucasia se había disuelto décadas antes, pero Rusia, Ucrania y Bielorrusia seguían existiendo. Si los 3 firmaban que la unión había terminado, la unión habría terminado. El 8 de diciembre, Yeltsin llamó por teléfono a Leonid Kravchuk, presidente de Ucrania, y a Stanislav Shushkevich, presidente del Soviet Supremo de Bielorrusia. Les propuso una reunión urgente, discreta, sin publicidad. Ambos aceptaron. El lugar elegido fue la residencia gubernamental de Casa en el bosque de Belavetsa, en el oeste de Bielorrusia. Un lugar alejado de Moscú, alejado de las cámaras, alejado de cualquier posibilidad de interferencia. Hay un detalle sobre la elección del lugar que merece atención. Belavetsa está a pocos kilómetros de la frontera con Polonia, que en ese momento ya era un país que había salido del bloque soviético. La elección geográfica era simbólica, aunque no necesariamente deliberada. La tarde del 8 de diciembre llegaron los 3 presidentes con sus equipos de asesores jurídicos, economistas y personal de seguridad. El pretexto oficial para la reunión seguía siendo la discusión de cuestiones económicas y la posible creación de una unión económica. Pero la decisión ya estaba tomada antes de que comenzaran las conversaciones. Las negociaciones se prolongaron toda la noche, no porque hubiera desacuerdos fundamentales sobre el objetivo. La liquidación de la Unión Soviética estaba acordada. Lo que se discutía era la formulación exacta, los detalles jurídicos, las implicaciones para las deudas y los activos, las estructuras del futuro organismo que la reemplazaría. Ese organismo recibiría el nombre de Comunidad de Estados Independientes, una estructura deliberadamente vaga, sin órganos supranacionales reales, sin mecanismos de toma de decisiones vinculantes, sin nada que se pareciera a un Estado común, solo un foro de coordinación entre países soberanos. La diferencia con la Unión Soviética no podía ser mayor. A medida que avanzaba la noche, los equipos jurídicos trabajaban en los textos, los asesores discutían las implicaciones, los 3 presidentes negociaban las formulaciones, y hacia las primeras horas del 9 de diciembre, el documento estaba listo. 14 artículos, un texto que en conjunto no era más largo que cualquier acuerdo comercial ordinario, pero cuyo primer artículo contenía la frase que cambiaría el mundo. El artículo primero del Acuerdo de Belavetsa decía lo siguiente: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como sujeto de derecho internacional y como realidad geopolítica, cesa en su existencia. 20 palabras, 70 años de historia. El mayor estado del planeta en superficie, el segundo arsenal nuclear del mundo, 15 repúblicas, más de 100 grupos étnicos, 300 millones de personas. 20 palabras firmadas por 3 hombres en un domicilio de casa en un bosque, sin ningún proceso constitucional, sin ningún mandato popular explícito para ese acto específico, sin consultar a los otros 12 estados que también formaban parte de la entidad que estaban disolviendo. La Constitución soviética establecía procedimientos para la disolución del Estado. Esos procedimientos incluían referendos, aprobaciones parlamentarias en múltiples niveles, plazos y mecanismos de transición. Nada de eso se cumplió. 3 personas firmaron que el Estado había terminado. Y el Estado terminó.
Gorbachov se enteró por teléfono. Shushkevich lo llamó desde Belavecha para informarle lo que acababa de firmarse. No para pedirle permiso, no para consultar su opinión, para comunicarle un hecho consumado. El presidente de la Unión Soviética se enteró de que su país había dejado de existir por una llamada de uno de los 3 hombres que acababan de firmarlo. Su reacción pública fue indignación. Declaró que el acuerdo era ilegal, que violaba la Constitución, que no tenía validez jurídica, que él seguía siendo presidente de la Unión Soviética. Tenía razón en los puntos jurídicos. El proceso había sido constitucionalmente irregular en múltiples sentidos, pero ya no importaba, porque la realidad política había superado a la legalidad formal. Los 3 presidentes que habían firmado representaban a las 3 repúblicas fundadoras de la Unión. El resto de las repúblicas se adhirieron al acuerdo en los días siguientes en la declaración de Alma-Ata, y ninguna institución ni ninguna fuerza actuó para sostener la posición de Gorbachov. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov pronunció su discurso de dimisión ante las cámaras, firmó la transferencia del control de las fuerzas nucleares a Yeltsin, y a las 7 de la tarde, la bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada del Kremlin. La Unión Soviética había dejado de existir. Existe un documento que merece ser mencionado aquí porque ilumina algo importante sobre cómo el propio Gorbachov entendía lo que había ocurrido. Ese mismo año, después del golpe y antes de su dimisión formal, Gorbachov tuvo una conversación con el canciller alemán Helmut Kohl. La transcripción de esa conversación fue preservada. En un momento de esa conversación, Gorbachov dijo lo siguiente: «He hecho todo lo que podía hacer. Ahora depende de ustedes». Ayuden a Rusia a integrarse en Europa. Detente un momento en esas palabras. No son las palabras de un hombre que ha sido arrollado por una catástrofe que no pudo controlar. No son las palabras de un reformador que ve con horror cómo sus reformas han producido un resultado que nunca quiso. Son las palabras de alguien que ha completado una tarea y pasa la responsabilidad al siguiente. He hecho todo lo que podía hacer. ¿Qué exactamente? Y aquí llegamos al punto donde la historia documentada termina y las interpretaciones comienzan. Porque la pregunta que queda abierta no es ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió está documentado con una precisión considerable. La pregunta es ¿por qué? Y sobre ese por qué existen 4 versiones que merecen ser examinadas honestamente. La primera versión es la ideológica. Gorbachov creyó genuinamente que el sistema soviético era inviable y necesitaba transformación radical. Intentó esa transformación con buenas intenciones. Las fuerzas que liberó eran más poderosas de lo que calculó. El proceso se le escapó de las manos. La desintegración fue un resultado que no buscó, pero que no pudo evitar. Esta versión explica muchas cosas, pero no explica la secuencia perfecta de los golpes. No explica por qué cada decisión tocó exactamente el pilar que más daño podía hacer en ese momento específico. No explica las concesiones internacionales sin garantías. No explica el silencio ante el GKCP cuando había señales previas. La segunda versión es la personal. Gorbachov quería entrar en la historia como el hombre que terminó la Guerra Fría, que abrió la Unión Soviética al mundo, que hizo posible la reunificación alemana. El Nobel de la Paz que recibió en 1990 fue parte de esa visión. Su ambición de ser recordado como un estadista global era genuina y poderosa. Para esa narrativa, un reformador que transforma su país es más memorable que un dirigente que lo mantiene. Esta versión es psicológicamente plausible, pero el ego como motivación no explica la escala de las concesiones ni la precisión del proceso de demolición. La tercera versión es la económica. Gorbachov y el grupo que lo rodeaba comprendieron que la Unión Soviética, en su estructura existente, no podía integrarse en la economía mundial occidental, que para acceder a los mercados, las tecnologías y las inversiones occidentales, el sistema tenía que cambiar de manera fundamental, que ese cambio era incompatible con mantener el Estado soviético tal como existía. Esta versión tiene una lógica interna considerable. Explica muchas de las decisiones. Explica las concesiones internacionales como el precio de entrada a un club del que querían formar parte. Pero no explica completamente por qué el precio que pagaron fue tan desproporcionadamente alto en relación a lo que recibieron. La cuarta versión es la del agente de influencia. Gorbachov actuó deliberadamente para destruir la Unión Soviética en beneficio de intereses occidentales. Fue, en algún sentido de la palabra, un instrumento consciente de una estrategia externa. Esta versión tiene la virtud de explicar la precisión y la coherencia del proceso, pero carece de evidencia documental directa. No existe un expediente con esa firma, no existe una confesión. Los indicios son circunstanciales, aunque numerosos. ¿Cuál de las 4 es verdad? La respuesta honesta es que probablemente ninguna de las 4 en su forma pura, y que probablemente todas contienen elementos verdaderos. Lo más verosímil es que Gorbachov no era un agente en el sentido técnico de la palabra, pero sí era alguien profundamente influenciado por las ideas occidentales sobre economía y política. Alguien que había llegado a creer que la integración con Occidente era el destino deseable para su país.
Alguien que vio a la Unión Soviética como un obstáculo para ese destino, más que como una entidad que merecía ser preservada, y que tomó decisiones en consecuencia. Con plena conciencia de a dónde llevaban, los hechos sugieren que sí. La cita a Kohl lo sugiere. La secuencia perfecta de los golpes lo sugiere. El silencio ante el GKCP lo sugiere. Con la intención explícita de destruir su propio Estado, eso ya es más difícil de afirmar. La línea entre creer profundamente que algo necesita ser transformado y querer que ese algo sea destruido no siempre es clara. A veces la persona que la cruza no es plenamente consciente de haberla cruzado. Lo que sí es posible afirmar con certeza es esto. Entre la primavera de 1985 y el diciembre de 1991, la Unión Soviética sufrió una serie de golpes que tocaron uno por uno sus pilares fundamentales. El financiero, con la campaña antialcohol y la caída del petróleo. El psicológico, con Chernóbil y el silencio. El ideológico, con la glasnost como proceso de demoralización. El de la seguridad, con el KGB paralizado ante el separatismo interno. El político, con la eliminación del papel constitucional del partido. El geopolítico, con el abandono del bloque oriental sin garantías a cambio. Y cada uno de esos golpes fue tomado por el mismo hombre, en el mismo periodo, produciendo siempre el mismo resultado. Un Estado más débil, más fragmentado, más cerca del colapso. La probabilidad de que eso sea puramente accidental es muy baja. Y al final, en un bosque de Bielorrusia, 3 hombres firmaron la última página, sin referéndum, sin mandato constitucional, sin preguntar a los 300 millones de personas cuyas vidas cambiaron para siempre esa noche. El 25 de diciembre de 1991, la bandera roja bajó del Kremlin, y la pregunta que ese momento deja abierta no es solo sobre la Unión Soviética. Es sobre algo más fundamental. Si el Estado más poderoso del siglo XX pudo ser liquidado por un proceso que comenzó con un hombre y terminó con 3 firmas en un bosque, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza real del poder? Sobre quién toma realmente las decisiones que afectan a cientos de millones de personas. Sobre cuánto de lo que llamamos historia inevitable era en realidad el resultado de elecciones concretas, tomadas por individuos concretos, con objetivos concretos. Las grandes narrativas históricas hablan de fuerzas inevitables, de tendencias estructurales, de procesos que ningún individuo podría haber detenido. Los hechos que hemos examinado hoy cuentan una historia diferente. Una historia en la que las decisiones de un número pequeño de personas, tomadas en un periodo de tiempo relativamente breve, cambiaron el destino de una parte sustancial del planeta, y en la que esas personas, en su mayoría, nunca tuvieron que responder ante nadie por lo que decidieron. Eso es lo que ocurrió, y lo que tú decides pensar sobre por qué ocurrió es exactamente tan importante como conocer los hechos.